Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, muy bien, hemos pasado por el Puente Pueyrredón, volveremos, porque hay algunos testimonios que también dejó la cobertura impresionante de la red nacional, de la transmisión en vivo que se hizo desde ahí todo el día, pero nos vamos volviendo a nuestro estándar oficial, que es presentar este programa como corresponde, desde quiénes los hacen, dónde suena, qué significa este programa. Muy bien, este programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿sí? De la RNMA, que se hace de lunes a viernes, de 10 a 12, ¿sí? Y las radios que participan de este proyecto colectivo, ¿sí? Los lunes de aquí desde Radio Roja, Casa Grande, los martes de Radio La Bulla, San Luis y Rosario, la Radio Che Guevara también, en Combineta a las 2, los miércoles Radio Semilla desde Ciudad de Buenos Aires y en conjunto con los compañeros y compañeras de DTL, los jueves Radio Activa de Ingeniero Machuis, también en combineta con la barriada de Florencio Varela, y los viernes les compa de Radio Pueblo de Jujuy. Los medios que hacen el Enredando los días lunes, o sea, hoy, los que hacemos hoy el Enredando, Agencia para la Libertad, Anred Rosario, nuestra compañera Steffi, le mandamos un beso muy grande, que está media enfermucha ahí, media pachucha, sí, le mandamos un beso muy grande para ella, para que se mejore. Bueno, nosotros aquí en Radio Roja, Agencia Periodística Timbó, sí, nuestra compañera Diana desde allá, desde Chaco, y La Revuelta TV, nuestro compañero Abner Vega desde Chile también. Bueno, habíamos hecho promesa contundente de tenerlo a nuestro compañero Lea Ross, que es el que nos ayuda con la brújula política, no solo de lo que fueron los resultados de ayer, sino también de los bombazos que fueron los cierres de listas. ¿Estás por ahí, Lea? ¿Nos escuchás bien? Hola, Leandro, buenos días. A ver si lo enganchamos bien a Lea. Lea, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Hola, Lean, ahí lo escuchamos, yo lo escucho. Sí, yo lo escucho ahí al Lea. ¿Estás ahí, Lea? Buen día, Leandro Ross. ¿Lea? Parece que no. Bueno, pasamos de opción, vamos a la otra opción de técnica. Sepan disculpar. Lea, querido, a ver si ahora nos escuchás. ¿Estás por ahí? Hola, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos bien, Lea, querido. ¿Cómo estás? Acá estábamos, medio dormidos. Bueno, ya te calamos el tono de alguien que hasta ayer estuvo hasta la última hora de la noche bancando la elección y todo. ¿Lo sacamos de la cama? Bueno, no tanto, digamos. A veces el cuerpo se cansa y bueno, encima cuando uno se entere de que ahora el Poder Judicial va a decir investigar el reconteo de votos o el sistema que debió hacerse cargo de eso, como decir, no, bueno, que lo investiguen, yo me tiro el cuerpo en la camita y bueno, a tratar de aprovechar las poquitas horas que quedan. Avísenme cuando termine la investigación. Claro, una cosa así. Pero bueno, hay que estar ahí, no hay que soltar el hueso. ¿Por dónde tenés ganas de empezar? ¿Por dónde tengo ganas de empezar? Y a ver... Vamos de lo más inmediato a lo más lejano. Si querés empezamos por las elecciones provinciales, por ejemplo, que aquí en Córdoba nos toca referenciar el mano a mano tremendo que tuvieron Martín Yarlora, la expresión, digamos, del cordobesismo, el hijo y el nieto de Schiaretti y de la Sota, aunque tiene su perfil propio con otras características, por sobre Luis Juez, que parecía que cuando arrancaban los primeros resultados se llevaba la elección y todo terminó dándose vuelta. Sí, pero arrancó con un 3% de las mesas escrutadas. Ahí aparecía un Luis Juez como vencedor, pero que era evidente de que había que tener paciencia para ver cómo de a poquito se iban a contar los votos, digamos. Claro. Y tenemos hoy en día, en la actualidad, por el momento, un triunfo de Martín Yarlora por 3 puntos nomás. Por lo que sé, igual a la noche o a la madrugada, tanto Juez como Yarlora, en cierta manera, veían que estaba medio lenteja el conteo de votos y no querían hacer cosas muy apresuradas. Lo que sí, hay algo notorio que
así como vino Patricia Bullrich a Córdoba, a acompañar a Luis Juez, a Juan Schiaretti no se lo vio, por ejemplo. Claro. No se lo vio. Recordemos que en estos momentos es candidato a presidente o precandidato a presidente Schiaretti, sin embargo no salió a acompañar a Yarlora. Y por si fuera poco, ya a esta altura teniendo que hacer un acto donde, a pesar de que no estaba todo 100% asegurado, Yarlora decidió hacer un acto de arengando, dándole un clamor así bien de fuerza. Declaró que el peronismo no ganó en Córdoba, sino que ganó el partido cordobés. Ajá. En referencia que, utilizando otro término que usa Yarlora, arrancamos de cero. Como que somos una nueva generación, dijo Yarlora. Ok. Palabras bastante fuertes, que de alguna manera exponen también estas diferencias que hay entre Yarlora y Schiaretti. Lo del partido cordobés obviamente se refiere a crear un nuevo periodo en el ejercicio del poder político cordobés en base a una mezcolanza de dirigentes que estén en distintos partidos políticos. Su compañera de fórmula es la radical Miriam Prunoto, lo cual es la primera vez, te diría que en toda la historia de Córdoba, que hay una vicegobernadora radical, y eso lo logró el PJ, pero más allá de eso, es bastante notorio ese vocabulario de Yarlora, a pesar de que uno veía que se veía venir una cosa así, que de alguna manera también es lo que está pasando en algunas provincias, digamos, esta cosa de estar una crisis de representatividad política que genera que se haga una mezcolanza de partidos políticos, dirigentes, y que bueno, ahora que Yarlora manifiesta el concepto partido cordobés, que era un vocabulario más, ¿cómo decirlo?, más vox populi, digamos, en Córdoba, en referencia a que había una sintonía fina entre los distintos partidos, y ahora quedó de manifiesto y de manera explícita. Hacía algunas referencias el gallego de la Sota, como al cordobesismo, en alguna campaña cuando se lanzaba para lo nacional, como esto de llevar el modelo, que es algo que se está usando, tal vez no tanto por Schiaretti, pero sí por los que están a los costados de Schiaretti, ¿no? Cuando lo empujan hacia esa candidatura nacional o le tratan de ensalzar la figura de llevar este modelo, que lo bien que le haría a la Argentina el modelo cordobés, dicen sus segundas y terceras líneas cuando tienen un micrófono adelante. No, yo considero que tanto de la Sota como Schiaretti sí llegaban de un modelo cordobés que se exportara a nivel nacional, solo que con distintos estilos quizás. De la Sota era mucho más personalista, creo que tenía sin negar que sea un animal político, creo que también le fallaba, que tenía un ego bastante enorme, y creaba un concepto de modelo cordobés muy, muy apegado a su persona. Schiaretti quizás era muchísimo más cauto, tampoco veía bien la estrategia de la Sota de supuestamente amagar con el kirchnerismo, y entonces bueno, tenía quizás era una figura, una estrategia mucho más, quizás más pragmática de parte de Schiaretti, pero también bastante difusa, digamos. Cuando uno ve cuál sería ese proyecto que está proponiendo a nivel nacional, hay que ver hasta qué punto realmente puede ser convincente, por ejemplo, para la provincia de Buenos Aires, que es la madre de todas las batallas. Claro. De cualquier manera, hay otro punto a tener en cuenta en la situación de Córdoba. Si uno se fija a nivel de la ocupación de la gobernación, notoriamente hay un retorno a lo que sería un bipartidismo, solo que ahora es un bicoalicionismo. Ajá. Antes, entre el regreso de la democracia y el 2001, uno veía los votos y claramente estaba hiper concentrado entre el PJ y UCR. Más o menos el 90% de los votos iba para un lado o para el otro. Hoy lo que estamos viendo es que el 80% se concentró en esas dos coaliciones, que bueno, algunos dirían que se comparan en el año 2007, cuando por primera vez se candidatea a Luis Juez a la gobernación y por primera vez se candidatea a la gobernación Juan Schiaretti. La diferencia fue mínima. Luis Juez había denunciado fraude electoral, pero los votos que habían cosechado cada uno, Juez y Schiaretti, era 37% más o menos, o sea, no acumularon el 80% de los votos, acumularon 70%.
Entonces la pregunta sería, ¿y por qué en Córdoba entonces ocurrió eso, esas dos coaliciones, un retorno al bipartidismo? Y, por un lado, porque por primera vez se candidatea Juntos por el Cambio. Claro. No se candidateó el radicalismo. El radicalismo no se candidateó en Córdoba. El radicalismo tiene un peso enorme, no se candidateó. Entonces toda la sumatoria de macrismo, UCR y juecismo se unió por primera vez. Y en el caso de Hacemos Unidos por Córdoba, la respuesta fue porque se sumó los votos del kirchnerismo. Claro, claro. El kirchnerismo tuvo una performance desastrosa. Quedó en un 6º lugar cuando históricamente era el tercero. Quedó tercero o cuarto, dependiendo cómo venía la mano, pero era tercero o cuarto. El que quedó en tercer lugar fue un partido vecinal que se llama Encuentro Vecinal, que está referenciado a los pañuelos celestes. Claro. No es una derecha, digamos, apegada a cierto chauvinismo o a la mano dura, pero sí a ser muy enfáticos que están en contra del aborto legal, por ejemplo. Claro, es uno de sus pilares. Está bueno hacer esa traducción para los que nos escuchan en el resto del país. Hay una cuarta posición de La Libertad Avanza, del cual tal vez se esperaba un poco más, pero viene en esa performance que viene sucediendo en todos los distritos. En realidad, lo que cosechó Encuentro Vecinal, en realidad siempre cosechó ese porcentaje. Es decir, ni saltó, ni subió, ni bajó, es más o menos el mismo. Okay. Lo mismo que el cuarto lugar, que es el liberchongo Agustín Spassesi, que hay que anunciar que, a pesar de no tener el aval de Javier Milei, ya lo podemos considerar como el referente de Córdoba, claro, porque había dos listas, y evidentemente los simpatizantes de Milei se orientaron por este sujeto. Y bueno, y después quedó en quinto lugar el Frente de Izquierda, que bueno, convengamos que también está teniendo una crisis de no generar mucho convencimiento en el electorado y que a veces quedaba en cuarto lugar a nivel histórico y ahora quedó en quinto. Perdón, y otra cosa, en realidad nos olvidamos de mencionar los votos en blanco. Claro, estaban los votos en blanco queda tercera fuerza es el voto en blanco. Además de la falta de participación que hubo, una tercera parte del electorado no fue a votar. Además. Entonces tenemos ahí lo que es el disgusto, la repulsión que está teniendo, el cansancio que está teniendo la sociedad cordobesa de la política tradicional, generó que haya más poder los que tienen las dos coaliciones con más poder. Bien. Por otra parte, y cierro con esto, eso desde la elección a gobernador, pero si vos te fijas, la parte del poder legislativo, la legislatura, cambia totalmente. O sea, se mantiene el coalicionismo, pero no por 40% de votos, es por 30-30. Claro. Y gana Juntos por el Cambio incluso, por un par de votos. Y ahí, por ejemplo, la izquierda tiene más votos. Es decir, aquí hubo un notorio corte de boleta, por decirlo de una manera. Sí, claro. En realidad en Córdoba no tenemos técnicamente una tijera porque tenemos una lista sábana, digamos, se marcaba boleta con única casilleros. donde se van marcando, pero la gente en esto parece, o sea, por lo menos los datos dejan claro que la gente lo entiende y que jugó. Es algo raro eso, porque hay disgusto, hay cansancio, hay hartazgo de la política tradicional, y sin embargo hubo lectura mucho más fina de separar a quién quiero votar a gobernador, pero por otra parte no quiero que haya quiero que haya un poder legislativo más movidito, digamos. Claro. Que tenga mayor presencia que no tenga tanta presencia de la figura de las principales fuerzas políticas. Eso es bastante curioso también. Pero bueno, en definitiva tenemos ese panorama de Córdoba donde hay dos coalicionismos con gran poder. Y aclaremos una cosa, cuando decimos tercera, cuarta, quinta fuerza, hablamos de unos casilleros muy lejanos, ¿no? Claro, del hacíamos esa referencia de dos malones muy separados, ¿no? Como Yarlora y Juez realmente polarizando y quedándose con la tensión de una posibilidad concreta de ganar, con un malón que desde García Lorrio en el tercer puesto, La Libertad Avanza en el cuarto, la izquierda, estamos hablando de 3%, 2,5%, muy lejos de las aspiraciones concretas. Te quiero llevar para el lado de la lectura nacional de lo que pasó en Córdoba, así también como con Formosa.
y empezar el caminito hacia lo que fue el turbulento viernes con las presentaciones de listas. ¿Vos qué sentís de cuánto impacta lo que pasó en Córdoba en lo que se vienen anotando casilleros de este año electoral de cara a lo que viene? O también de lo que fueron los anuncios del último viernes. Es difícil contestar esa pregunta, pero yo creo que lo de Córdoba quizás se enlaza con lo que pasó en San Luis, con lo que pasó en Neuquén, que hay como cambios notorios dentro de los panoramas políticos electorales, digamos. En Neuquén recordemos que la principal fuerza política que estuvo por varias décadas, medio siglo en la provincia, perdió, digamos, perdió su hegemonía. San Luis perdieron los Rodríguez A pesar de que no había un Rodríguez A como candidato, pero perdió el PJ. Y en el caso de Córdoba quizás se enlaza con este vocabulario que mencionamos de Yarlora, diciendo, vamos a empezar de cero, somos una nueva generación, marcando un rumbo distinto, digamos, un rumbo poco claro, digamos, pero marca eso, digamos. Es en ese sentido donde emergió de la nada esta alianza, esta fórmula de Sergio Massa con Agustín Rossi, que bueno, es muy largo de explicar cómo es que salió de la nada esa fórmula, pero evidentemente incide bastante lo que el panorama económico está entre comillas demandando. Y cuando digo demandando me refiero al Fondo Monetario Internacional, claro, que en cierta manera exige una forma de hacer política muy limitada a la que es la gestión, la cuestión de que esté el número de Excel bien limpios, y bueno, es todo un tema eso sobre cómo se encara eso. Algo que en cierta manera es lo que precisamente se le endilga a veces a la política, digamos, que el hecho de estar tan aferrado a que pensar solo que los números estén en limpios, desprendido de lo que pasa en las calles, se genera ese descontento. Por supuesto. Pero bueno, en definitiva es básicamente una cuestión de, miren, estamos en una situación financiera delicada, en las provincias hay notorios cambios, movimientos inéditos, eso es porque la gente está disgustada, tenemos que mostrar cierta calma para que los mercados no se nos vengan encima, el dólar no suba, no se vaya por el Everest y nos termine generando una hiperinflación que impredecible. Entonces, bueno, se termina generando una especie de figuras que expongan cierta tranquilidad o capacidad de gestión y no tanto un clamor épico. Pero además también podemos pensar en términos de que el FMI en este momento está negociando con Massa y si el viernes Massa hubiera quedado afuera de la película, se armaría un bache de unos cuantos meses a negociar con otras fuerzas, a armar un nuevo plan de negociación, a conocer un nuevo ministro o algún otro jetón que frenaría un poco toda esa conversa. Había como condicionamientos por todos lados también como para que la figura de Massa vaya derechito para ahí. Sí, hay varias cuestiones, digamos. También está el tema de que en la fórmula que se mencionaba, Guado de Pedro y Mansur no convencía. De hecho, ya se reveló que en realidad Mansur no venía en nombre de la Liga de los Gobernadores, por ejemplo. Ajá. Como que se había cortado solo. Estaba haciendo un autorrosqueo, algo así. Exactamente, digamos. Según algunas crónicas, uno de los gobernadores de Santiago del Estero y Catamarca fueron los que tuvieron que viajar a Buenos Aires para plantear esto, diciendo, che, eso no sé, que Mansur sea nuestro representante, no se consensuó nada de eso, más allá de lo que declaró el gobernador de La Rioja que dio el aval, pero no se discutió entre los gobiernos, digamos. Entonces, bueno, discusiones va, discusiones viene. En definitiva, Alberto Fernández había acordado con los gobernadores diciendo, bueno, hagamos una cosa, ustedes propongan quién sería el candidato a gobernador y yo propongo el candidato a vice. Y charlando con Cristina y todo eso, ella terminó cediendo, digamos, reconociendo que mi candidato es Guado, pero mi intención es que no haya internas. Entonces, bueno, voy a
voy a ceder lo que tenga que ceder. Bueno, repasemos un poco lo que sea listas. Entendemos que el peronismo se encolumnó en una fórmula que compita, en una fórmula de unidad, al igual que en 2015, que en 2019, y quedó planteado el escenario con una fórmula en la que supuestamente están todos atrás, salvo Grabois, que dijo, a mí esto no me gusta, no es lo que acordamos, y voy y me presento igual, y habría entrado, ¿no? Llegó a entrar con los avales y todo para poder disputarle a Massa la interna de lo que es Unión por la Patria. Sí, él ya había anunciado de que si el candidato iba a ser Massa no se candidateaba, digamos. Entonces, bueno, a las apuradas logró presentar su lista, que habrá que ver cómo le va a ir, digamos, porque, bueno, los hechos marcan que en definitiva sí va a haber internas en el Frente de Todos. Y por el otro lado tenemos esta cosa que, al igual que en Córdoba, no va a haber un candidato de la Unión Cívica Radical. Nuevamente es todo un tema para un partido centenario como la UCR, el hecho de que no tenga presencia en el primer puesto de la candidatura. Pero bueno, lo que ha sido Juntos por el Cambio, por ejemplo, se impidió que Facundo Manes sea candidato, por ejemplo. Ajá, le cortaron las alas. Claro, toda la UCR le dijo, escúchame, todo el aparato va a estar dividido entre Bullrich y Larreta, déjate de embromar. Así que bueno, como no contó con un apoyo suficiente, se bajó. Bien. Y en definitiva tenemos la clásica división de halcones y palomas, que seguramente incidió bastante lo que pasó en Jujuy, que ratificó aún más la fuerza de que Larreta se sienta mucho más cómodo de que su compañero de fórmula sea Gerardo Morales para poder sacarle votos a Patricia Bullrich. Claro, que en definitiva todo aquel halconaje que no tenía Larreta se lo sumó con Morales, y con esa semana que ahora podemos atar algunos cabos también, ¿no? En la previa del armado de listas, que también lo de Jujuy estuvo con unos pelos subidos de más a modo de vidriera. Claro, porque a Larreta le preocupa mucho perder las PASO, digamos. Para él sería algo bastante enquilombado para él, y lo de Jujuy le vino como anillo al dedo a la hora de disputar a los votos de más mano dura. Claro. Sobre todo, bueno, viniendo de que ahora Bullrich eligió como compañero de fórmula a un joven mendocino que nunca estuvo en el radar, digamos. En realidad se sabía que Bullrich tiene un equipo de radicales que son de Mendoza. Se sabe que el radicalismo mendocino es bastante jodido, bastante reaccionario ideológicamente, y armaron el grupo llamado Grupo, y por eso el grupo, como son de Mendoza, se le pone el nombre Grupo Malbec. Un nombre bastante desafortunado viniendo de Patricia Bullrich, pero bueno, lo dejamos ahí. Pero en definitiva, de la nada, parece, se suponía que iba a ser alguien más o menos conocido, y terminaron eligiendo a alguien joven, que encima había participado de las PASO provinciales Mendoza y perdió contra Cornejo. Pero entonces muchos se preguntaron, ¿y por qué elige a un perdedor como compañero de fórmula? Y es evidente, digamos, es joven, es radical, es mendocino, tuvo exposición mediática diciendo cosas bastante polémicas, como diciendo que su modelo de país es El Salvador, por ejemplo, que tiene una cierta admiración por el presidente Bukele. De las cárceles y estos penales gigantes llenos de forajidos rapados y tenidos como casi en un centro clandestino. Exactamente. Y encima él pregona también que la economía se empapele de bitcoins. Es decir, todo un vocabulario que se asemeja mucho a Milei, precisamente. Claro. Entonces a Patricia Bullrich le viene bárbaro para tenerlo a su lado, para también sacarle los votos a Milei. Entonces, bueno, el discurso. Cada uno se fue a buscar lo complementario, ¿no? Larreta se fue a buscar un mano dura y Bullrich alguien que le ayorne el discurso. Claro. Entonces queda la gran pregunta, ¿quién va a ganar en las PASO de Juntos por el Cambio? Y la verdad que es difícil de decir, hay como dos lecturas. Por un lado, lo que se señala es que Larreta va a ganar porque Larreta va a recibir el apoyo del aparato de el PRO, la UCR,
coalición cívica, y en cambio Bullrich en realidad va a estar como está recibiendo votos de afuera de esos aparatos, con lo cual no tiene un núcleo duro que la banque, digamos. Claro. Esa sería una lectura. La otra lectura que se tiene es que en realidad va a ganar Patricia Bullrich por la simple razón de que Milei se estaría desinflándose. Uh-huh. Desde la comunidad liberchonga se plantea de que Milei está muy deprimido por los resultados de las provincias, porque algunos de sus cabezas ya se fueron al traste porque no les gustó cómo eran las movidas a la hora de cerrar las listas. Ya se dice que su principal operador se fue de su cargo, ya no es más su operador. Ajá. Entonces anda como medio deprimido y si le sumamos el hecho que no es un aparato muy notorio lo que es la Libertad Avanza, aparentemente perdería votos y uno supondría que eso lo va a sumar a Patricia Bullrich, lo suficiente como para ganarle a Larreta. Claro, bueno, Entonces, ahí se puede leer que también esos resultados que se vienen presentando en el calendario electoral desinflan la posibilidad, digamos, de fuerza nacional para Milei y la Libertad Avanza, pero que también en esto que vos decías al principio, ¿no? La gente anda votando bien diferenciado, bien seleccionado el voto. Yo quiero a esta gente en la unicameral de mi provincia, quiero a este para gobernador, pero en lo nacional ando con otra idea. Eso vos decís que probablemente se lo arrastre Patricia Bullrich, con lo cual le dé posibilidades en la interna de Juntos por el Cambio. Sí, yo preferiría no dar pronósticos sobre quién va a ganar en la interna de Juntos por el Cambio porque bueno, es muy difícil de... No, simplemente que falta... Es que también depende de... Bueno, a ver, si vos me decías una semana atrás, o 2 semanas atrás, antes no hablábamos de Jujuy. Claro. Ahora hablamos de Jujuy y eso incidió. Aparece y para un las nuevo pasos factor faltan todo el mucho. tiempo. Y sí, podría haber algo que lo beneficie a Larreta o a Patricia Bullrich. A esta altura no lo sabemos. Es todo muy... Yo creo que está todo muy vertiginoso. ¿Y quién te dice? Y si Milei anuncia que se baja, por ejemplo, ahí todo cambia totalmente el escenario también. Ajá. Entonces es algo que hay que tener presente. No sé si da o no hacer futurología. No, claro que no. Pero sí ves la posibilidad de una posible baja, con todo ese perfil tan alto, Milei estaría para bajarse de esa elección, ¿vos decís? Y qué sé yo, no lo descartaría, digamos. Estamos hablando de una figura que se envalentonó bastante, que se mostró muy entusiasta en la medida en que subía en las encuestas, pero debido a su falta de experiencia política y ciertos dobles discursos, generó que varios de sus militantes se fueran. A ver, qué sé yo, por ejemplo, para dar un caso muy particular, el hecho de ¿por qué le fue tan mal con Bussi, por ejemplo, en Tucumán? Bueno, puede haber muchísimas razones, pero una de ellas porque varios de sus militantes se fueron, porque no entienden cómo se explica el hecho de que apoyes a la libertad si al mismo tiempo estás bancando a alguien que es el hijo que ejerció una dictadura. Quizás para el voto popular esas cosas no es lo más atendible, pero para el militante orgánico, el que tiene que salir en la calle, no lo logra entender, digamos. Entonces se baja. Y ahí en parte se explica el desastre que tuvo Bussi en la cosecha de votos en Tucumán. Claro. Aún con su apellido Bussi. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso, yo no lo descartaría que se baje Milei en la medida que se sigan retirándose varios de sus militantes. Pero bueno, tampoco me creo mucho esta cuestión de supuestamente tendría bajada de votos. Hay que ser muy cautos a la hora de hablar de encuestas, porque bueno, ya de por sí en Córdoba casi hubo un empate técnico, digamos, lo cual los pronósticos daban que iba a haber una mayor ventaja de parte de Yarlora. Pero bueno, ante lo que pasa es que estamos en un panorama de mucha indecisión de parte de los votantes. Recién están comiéndose cómo es el panorama electoral, más el hecho de que muchos no van a querer ir a votar. Bueno, es una cuestión que gran parte de la decisión del voto se define en el momento que entran al cuarto oscuro también. Claro. Lea, ¿alguna cosa para resaltar de lo que fue la presentación de las listas, más allá de estos partidos grandes? ¿Alguna sorpresa?
A mí la única que se me ocurre es la aparición sorpresiva de Florencio Randazzo acompañando a Schiaretti en la fórmula de esto que armó Schiaretti para ir a disputar lo nacional. Pero ¿alguna otra cosa más que te haya llamado la atención? Bueno, que tenemos a un un apellido Biondini que apareció de la galera, que uno interpretaría que representaría al sector nacionalista derechoso, porque bueno, siempre que hay un derechismo de liberal extremo, también debe haber un nacionalismo derechista extremo, digamos. Uh-huh. Lo de Randazzo no me sorprendió. Se sabía que contaba con algunos jugadores pejotistas que estaban pululando por ahí, como Randazzo o Bossio. Habrá que ver si eso es suficiente para atraer el voto bonaerense. Tengo mis serias dudas. Claro. Pero después tenemos la interna del Frente de Izquierda, donde por un lado está una Miriam Bregman, que tiene un cierto reconocimiento en todo lo que es el área de derechos humanos, de ciertos sectores académicos, relegando a un segundo lugar a un Nicolás del Caño, que personalmente me sorprende que todavía siga siendo candidato, digamos. Yo creo que es un poco piantavotos a esta altura de Nicolás del Caño, pero Bregman siempre creo que es una figura que habrá que ver, que creo que es más potable. Uh-huh. Y por el otro lado, una alquimia que desde el interior del trotskismo es bastante complicado, que es la unión del Partido Obrero y el MST. Claro. Gabriel Solano, Vilma Ripoll, que Solano ha usado una estrategia de campaña bastante polémica, que es atraer el voto de quienes están ya frustrados con la democracia. Ah. Presentó un libro, por ejemplo, que se llama ¿Por qué la democracia fracasó? Título que él reconoce que es bastante polémico, que en cierta manera pretende que los que están frustrados con la democracia, con todo lo que se está viviendo desde hace años, canalicen sus votos por el lado de la izquierda. Algunos te dirán que es bastante cuestionable eso, porque en realidad lo que genera es darle más combustible a los que tienen odio a la democracia y por ende van a bancar algún partido filonazi, por ejemplo. Claro. Así que bueno, es bastante una campaña muy polémica, uh-huh. Pero que bueno, también es una señal sobre las fricciones que está teniendo el Frente de Izquierda, que no le es ajeno a las crisis de coaliciones que se está viviendo en el país. Parece una oportunidad desaprovechada tanto desde la extrema derecha como desde la alianza de izquierda, de este descontento general de no haber podido salir a tratar de beneficiarse de esto, de instalarse de otra manera de cara, una vez más, a unas elecciones. Lea, ¿por dónde pasa la brújula de acá en adelante? Ahora hay que esperar otra nueva fecha fuerte de elecciones provinciales. ¿Seguirá un poco la rosca o se calma un poco ahora que está todo definido, tanto las alianzas como los candidatos? Elecciones a gobernador en este momento no estoy recordando que se viene, digamos, pero quizás una expectativa sería una gran pregunta sería por lo menos ver cómo convences porque hay también una discusión sobre cómo convences. ¿Cuál es más importante? ¿Convencer al votante que tenés adentro o al votante que tenés afuera? Claro, al que quiere buscar o al tuyo, que no se piante. El del Frente de Todos es el más notorio, digamos. Obviamente muchos se querían tirarse a un pozo cuando se enteraron por televisión de que Massa iba a ser su candidato, sobre todo de la Cámpora. Claro. Porque recordemos que Guado de Pedro viene de la Cámpora, uh-huh. Y el hecho de que ahora se enteran de que no va a ser su candidato y termina siendo Massa, que decía años atrás que los de la Cámpora eran unos delincuentes, bueno, imagínate lo que eso implica. Pero bueno, genera discusión. Con el poco tiempo que faltan para las PASO, ¿vas a convencer a ese que está frustrado, al militante orgánico, o buscar la manera de que el voto sea mucho más expansivo? Es decir, de tratar de convencer al que no necesariamente está simpatizando con el frente, sino que en cierta manera buscar un lenguaje que entienda por qué debe bancarlo por ese lado. Claro. Bien complejo. Un poco más o menos parecido. Sí, un poco más o menos parecido al resto de las fuerzas,
o a las coaliciones por lo menos, pero bueno, el del Frente de Todos tiene la particularidad que es el oficialismo. De hecho, estoy hablando del Frente de Todos y ni siquiera se llama así. Claro, tiene el nombre claro. de una alianza que a algunos militantes les cuesta pronunciarlo. Sí. Incluso comunicadores simpatizantes del gobierno que también, aún siendo comunicadores, les cuesta pronunciarlo. Que Déjame ver si me sale. Déjame ver si me... Unión por la Patria. No le sale. No entiendo por qué. Pero no entiendo por qué no le pusieron Unidos por la Patria, eso es lo que no entiendo. Unidos por la Patria fonéticamente es mucho más cómodo, pero le pusieron Unión por la Patria. Bueno. Pero bueno, es la realidad de la vorágine a la hora de cerrar las listas también. Lea, mil gracias por despabilarte para charlar con nosotros y ayudarnos a entender todo esto. No, gracias a ustedes, saludos a todos. Un abrazo muy grande. Muy bien, estamos en contacto con nuestro querido compañero y amigo Lea Ross, analista político, periodista, investigador, crítico de cine, todas esas condiciones reúne nuestro querido Lea Ross, que es nuestra brújula política. Algunos lunes necesitamos despabilarlo, despertarlo y que nos oriente un poco, porque la verdad que es muy difícil de entender este engranaje. Si nos cuesta el pueblo, imagínate la provincia y el país. Qué panorama complejo, ¿no? Que se generó, ¿no? Muy Se generó complicado. un panorama re complejo y bueno, nada mejor que tener un analista como el Lea Ross aquí en el Enredando las Mañanas para que nos desenriede un poquito, que nos muestre los hilos de las puntas de los hilos de la madeja, que realmente, no sé, está complejo. Mucha data dando vuelta. Por suerte Lea nos aclara la situación. Si lo querés seguir a Lea, escucharlo, bueno, más vale que está en todas las... ¿Dónde lo podés seguir a Lea? A Lea escribe en un portal que él le pone bastante el cuerpo, que se llama La Luna con Gatillo. Es una crítica cultural una crítica a la cultura, y se mezcla todo ahí, lo político, lo cultural, todo. La Luna con Gatillo, un gran lugar. Escribe en otros lados también, como Striptease del Poder. Hace columnas aquí para la Radio Roja, para la Radio Panamericana, colabora por todos lados y siempre está metido también en temas medioambientales, que es un especialista. Claro. Lea Ross, nuestro compañero, aparece acá en los lunes cada tanto en Enredando las Mañanas. Bueno, vamos a la musiquingui. Le tengo preparado acá de los compañeros de la Radio Roja nos vamos para atrás, para el recuerdo. ¿Para dónde quiere ir? Nos vamos a ir a esa linda mezcla que fue, ¿se acuerda de Minimal? El de los Cadillacs, que después hizo Pez. Ajá. Que se Ariel juntó Minimal. Exacto, Ariel Minimal, que se juntó en un momento con Flopa y con otro que se llama Mansa. Hicieron un trío encantador que se llama Flopa, Mansa, Minimal. Ay, qué interesante. Y de ahí escuchamos La Máquina de Hacer Todo Mal, que habla de la política argentina. No. Buscanos en www.lalunacongatillo.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, ponele me gusta, tirá unos manguitos, pero sobre todo, ya sabes, agarrá la pala, que tenemos que construir entre todas otro mundo posible.